Osana Estéreo 102.3 FM. Una señal que viene del cielo, anunciando y proclamando el señorío de Cristo y que el Rey pronto viene. Osana Estéreo 102.3 FM. E Iglesia, Faro de mi Esperanza, en su programa Voz del que clama en el desierto, con sus pastores Felipe Martínez y Paz Rojo. El tema de hoy: escucha la voz del profeta. Recuerde, amado hermano, el tema de hoy es escucha la voz del profeta. Recuerde que la palabra profeta, o aquel que quiere decir profeta, ¿qué quiere decir profeta? Se refiere que todos aquellos que anunciamos la palabra del Señor, los que andamos predicando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, muy buena tarde tengan todos ustedes, gloria al Señor. Una vez más estamos aquí con ustedes, gozándonos, alegrándonos con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Le damos honra y gloria a nuestro Dios, porque yo sé que cada uno de ustedes ha estado preparándose y se prepara para esta hora hermosa de su programa de Voz del que clama en el desierto. Y es todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Gloria al Señor, qué gozo es este. Y recuerde que aquí estamos en vivo, por gracia de Dios. También aquí estamos ahora juntos, el pastor Felipe Martínez y sierva de nuestro Señor Jesucristo, la hermana Paz Rojo, a sus órdenes. Gloria al Señor, qué bueno, cómo han estado, cómo están todos por ahí. Gloria al Señor, yo creo que muy, muy bendecidos. Por aquí dejamos de estar unos días, pero aleluya, ya saben, siempre, siempre con las experiencias del Señor, siempre, siempre en las vivencias, siempre gozándonos en las grandezas de nuestro Dios, siempre, siempre también ahí están las luchas, ahí están las luchas para vencer, para batallar. Ahí estamos peleándole todos los días ahí, conforme el enemigo nos quiere tirar, pero en el nombre de Cristo Jesús, pues Dios en su amor es tanto hacia nosotros que no nos deja tocar tierra, o sea, no nos deja ahí tocar fondo, sino que siempre el Señor está ahí atento a lo que necesitamos cuando clamamos, cuando oramos. Gloria al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, recuerde que nuestra estación de aquí de Osana Estéreo 102.3 FM, una señal que viene del cielo. Maravillosamente son estas señales, ustedes ya saben, gloria al Señor. Y también recuerde que por página internet es osanaestereo.org. Recuerde que todo esto ahí estamos por este medio, gloria al Señor. Y también recuerde que estamos trabajando ahí en Alfajayucan, Hidalgo, Camino Bostó, Tercera Manzana, todos los martes. Allí hemos estado últimamente, allí hemos estado. Gloria al Señor para lo que el Señor se le ofrezca en su obra, y allí estamos trabajando duro. Estamos ahí con las almas, estamos viendo ahí de lo que el Señor está moviendo y haciendo. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Bendito sea nuestro Dios, qué bueno, ¿verdad? Prepare su corazón, prepare allí su espada en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entrar en unos momentos de oración al Señor, poniéndonos en las manos del Señor, amado hermano, usted oyente, para que el Señor bendiga, el Señor sea con nosotros, amado hermano, el Señor se mueva en su Espíritu Santo con nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí en cabina, gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a levantar oración para que el Señor pues bendiga estos momentos y llegue la palabra a sus vidas, a sus corazones. Recuerde, el tema de hoy es escucha la voz del profeta. Escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo como en aquellos días que Él anunciaba su reino. Hoy lo sigue anunciando como a través de los que estamos anunciando, de los que estamos predicando la palabra. Son todos aquellos en la iglesia, todos aquellos hermanos, también todos los pastores, todos aquellos que anunciamos, predicamos la palabra del Señor. Amén. Dejamos al pastor Felipe Martínez para que él eleve oración en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos al Señor hoy en esta tarde de que estamos nuevamente aquí con ustedes. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que el Señor sea el que mueva nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, aquí estamos. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, traigas a nuestra vida un confortamiento, Señor.
Que tú seas el que mueva, Señor, nuestro espíritu, Señor, para que sea movido para buscarte en todo momento. En esta hora te estamos pidiendo, oh Cristo Jesús, que tú, Señor, vengas con nosotros, Señor, y que estés aquí con nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nos permites hoy en esta tarde estar aquí. Juntamente con mi esposa, Señor, aquí estamos, Señor, para hablar de ti, Señor, para decirle a la gente que tú, Señor, eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso y eres un Dios que nos está dando oportunidades cada día. Y en esta hora, Señor Jesús, queremos que tu palabra, Señor, sea una palabra, Señor, que mueva, Señor, el corazón duro de aquella persona, Señor, que en ocasiones, Señor, no te permite, Señor, entrar en su corazón. Pero en esta hora el trabajo aquí está del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga, Señor Jesús, lo que tenga que hacer en la vida del hombre. Gracias te damos, Señor Jesús, hoy en esta tarde. Amén. Gracias le damos al Señor. Hoy en esta tarde estamos aquí en Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo. Y gracias le damos al Señor. Hoy en esta tarde estamos aquí mi esposa y yo. Gracias al Señor le damos porque pues es algo que para nosotros es una bendición. Y queremos compartir contigo, amado hermano, amado amigo que nos escuchas por la radio. Queremos compartir una historia que es algo muy bonita, pero es algo muy fuerte también. Y yo te quiero llevar, nuestra base de nuestra lectura es en 2 de Crónicas, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 27. Es todo el capítulo, pero no lo voy a leer, sino que te lo voy a tratar de narrar para que tú lo vayas oyendo y después tú agarres tu Biblia y te pongas a leerlo. Yo esto te lo dejo para que tú lo apuntes. Te voy a recordar, estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 27. Es todo el capítulo. Y aquí en este capítulo nos habla del reinado del rey Joás de Judá, ¿sí? Este rey, en cierta manera, pues fue un rey que, pues, vamos a ver que, pues, cuando estuvo el sacerdote, un sacerdote que se llamaba Joiadat, tiene un nombre algo dificilito, es Joiadat, ¿sí? Joiadat se llama así. Joiadat, ¿sí? Dice que este sacerdote, desde el principio que estuvo el rey Joás reinando, porque vamos a ver aquí en la palabra del Señor que este rey empezó de la edad de 7 años, fíjate bien, de 7 años empezó a reinar, y dice aquí la palabra del Señor que fueron 40 años los que estuvo reinando. Y si tú quieres ver, vamos a darle lectura solamente a los 2 versículos primeros. Fíjate bien lo que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia y de Berseba, ¿sí? E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Dice: y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas, ¿sí? Y vamos a ver que también este sacerdote, Joiada, dice que tenía un hijo que se llamaba Zacarías. Y vamos a ver que este hijo toma mucha importancia en este capítulo. Pero yo te voy a narrar a grandes rasgos lo que la palabra del Señor dice. Yo invitándote para que tú lo corrobores con tu Biblia después. Apúntala muy bien la cita y después tú le darás lectura y vas a ver cómo es bonito y es apasionante leer la palabra del Señor, ¿sí? Aquí nos dice la palabra del Señor que este rey Joás, que empezó a reinar desde cuando tenía 7 años, y dice que reinó 40 años. Entonces hacemos una cuenta, son 47 años que vivió este rey Joás, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que mientras estaba el sacerdote Joiada, él hizo lo bueno. Fíjate, este sacerdote lo instruía al rey Joás, lo instruía, ¿sí? Le decía qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo.
este rey, pues 40 años estuvo, dice la palabra del Señor que 40 años estuvo allí en el reinado y fue instruido por este sacerdote. Joiada fue instruido de tal manera que hacía lo agradable delante del Señor. Cuando vivía este sacerdote Joiada, dice que hacía lo agradable delante del Señor, pero había siempre disturbios en ocasiones en su reinado. Y nos dice la palabra del Señor que en una ocasión él quiso hacer lo bueno delante de Dios, y dice que mandó a que le dieran mantenimiento a la casa de Dios. Dice que él recordaba de que Moisés, él había instituido de que se juntara, se recolectara dinero para que siempre la casa del Señor estuviera bien arreglada. Y nos dice aquí la palabra del Señor que Joás, él también recordó todo eso, y dice que quiso hacer lo agradable delante de Dios. Y dice que él puso una arca en la cual se iba recolectando dinero, y ese dinero era destinado para el mantenimiento. Aquí nos dice la palabra del Señor que dice que él traía al templo carpinteros, talladores, personas que hacían mucha artesanía muy hermosa, que los traía y les pagaba. Con eso que se recolectaba, les pagaba. ¿Para qué? Para que la casa del Señor siempre estuviese en buen estado. Pero también aquí vemos la palabra del Señor que había gente dentro del reinado de Joás que no hacía lo correcto. Y aquí en la Biblia, en el capítulo 24, si tú quieres verle, allí en el versículo 7 nos habla de una mujer impía que se llamaba Atalía. Y ella y sus hijos, dice que tomaban del dinero que era recolectado para el mantenimiento de la casa del Señor. Ella iba y metía las manos y agarraba dinero de ese para destinarlo y traer sus dioses, ¿sí? Y olvidaron, en cierta manera, olvidaron la casa del Señor, ¿sí? Esto se enteró el rey Joás de que estaba haciendo esta mujer. Esta mujer estaba haciendo tales cosas. Fíjate bien lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos de todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Fíjate, esta mujer hacía cosas que no estaban bien. Yo me imagino que hasta agarraba los utensilios de lo que se usaban en la casa del Señor y los agarraba para hacer uso, para darles el uso para sus ídolos, ¿sí? Eso no fue agradable delante de Dios. Entonces el rey Joás dijo, no, esto no está bien. Y dice que consultó con el sacerdote Joiadas y le dijo, no, yo quiero que tú te hagas cargo de todas las cosas. Y dice que se empezó a hacer cargo de todas las cosas el sacerdote Joiada, y entonces dice que hubo un gran mantenimiento en la casa de Dios. Pero llegó un momento en que el sacerdote Joiada empezó a envejecer, y nos dice la palabra del Señor que murió. Si tú te pones a ver allá en el versículo 17 de ese capítulo 24, dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Fíjate bien, dice que olvidó todo lo que le había enseñado el sacerdote Joiada, le había enseñado, lo olvidó el rey Joás, lo olvidó. Y entonces hizo caso a los príncipes de Israel, de Judá, les hizo caso. Entonces empezó a hacer cosas que le mal aconsejaban, ¿sí? Aquí vemos que el rey Joás entonces no tenía una decisión personal, sino que era movido por las palabras de otras gentes que venían. Pero esto fue muy grave, porque dice la palabra del Señor que cuando murió el sacerdote Joiada, dice que entonces, ¿sí? Entonces vinieron muchas cosas en la vida de Joás. Empezó a hacerles caso a los príncipes de Judá, empezó a hacerles caso a otras personas, y hubo un momento en que esto fue un disturbio en el pueblo de Israel. Entonces
vemos aquí en la palabra del Señor que hubo un momento en que el hijo, fíjate bien, amigo, hermano en Cristo Jesús, lo que pasó, dice que entonces aquí el hijo de del sacerdote Joiada dice que se levantó. El Señor lo levantó con poder y dice que le habló y le dijo: ve y dile a este pueblo que está haciendo mal. Entonces dice que se levantó Zacarías, porque su nombre era Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, ¿sí? Él fue movido por el poder de Dios y le dijo al Señor: dile a este pueblo que está mal lo que está haciendo. Entonces dice que se levantó y les empezó a decir que eso que estaba haciendo el pueblo de Israel estaba mal, que eso no lo tenía que hacer, que recordaran lo que se hacía anteriormente, que debían de darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel dice que se conflagraron, ¿sí? Empezaron a hablar en cómo matar a este Zacarías, que iba a ministrar. Dice que una vez iba a ir a ministrar al templo, y dice la palabra del Señor que se quedó entre el patio y el altar, porque allí agarraron y lo apedrearon. Y esto lo consintió el rey Joás, cosa que no debió haber sido así. Él 40 años estuvo bajo enseñanza del sacerdote Joiada, y esto yo pienso que no le enseñó el sacerdote. El sacerdote le enseñó que tenía que tener respeto a la casa de Dios, y más que todo temor al Señor Todopoderoso. Entonces vemos que Joás no era de una decisión personal, sino que se dejaba mangonear por otras gentes. Esto lo vamos a ver nosotros, que cuando empezó a hacer esto, dio permiso, dejó de que mataran, fíjense, que mataran al hijo del sacerdote Joiada, lo mataran a este Zacarías, y dice la palabra del Señor que lo apedrearon entre el patio y el altar del Señor. Allí murió Zacarías, apedreado por el pueblo. ¿Por qué? Porque no quisieron oír lo que Jehová les estaba ordenando que hicieran. Ellos se fueron tras otros dioses, se fueron tras otras cosas paganas, tradiciones. Yo me imagino que también tradiciones. ¿Sabes que las tradiciones en ocasiones no son de Dios, sino son del hombre? Y muchas veces esas tradiciones nos desvían del camino de Dios. Y Dios lo que quiere para nosotros, que nosotros siempre estemos mirándole a Él, no mirando las cosas del hombre. Y aquí el pueblo de Israel estaba mirando las cosas del hombre y estaba escuchando al hombre, mas no estaba escuchando la voz de Dios. Pero el Señor dice que aquí, cuando entonces se pasó todo esto, entonces el Señor se alejó. Ya no pudo tener relación el Señor con el pueblo de Israel. Entonces dice que vinieron los asirios, ¿sí? Y empezaron a saquear y mataron. Dice que murió también Joás allí. Murió abandonado, y cuando murió no fue llevado al sepulcro de los reyes, sino que fue sepultado en otro lugar, ¿sí? Porque tenían un lugar muy exclusivo los reyes para ser sepultados cuando eran honrados por parte del Señor. Pero aquí el rey Joás no fue sepultado así en ese lugar, sino que él fue sepultado en un lugar que no se sabe. Pero aquí nosotros estamos viendo que cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen grandes calamidades. Cuando tú te alejas del Señor, déjame decirte que no estás en la gracia de Dios, no estás bajo el manto de Dios. Dios no te está cuidando. ¿Por qué? Porque tú te estás alejando. Cuando nosotros estamos cerca del Señor y cuando pedimos cobertura del Señor, el Señor manda hasta sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Pero cuando nosotros nos alejamos y no queremos escuchar la voz de Dios, entonces vienen grandes calamidades a nuestra vida. Ahora nosotros tenemos una convicción, que es lo que el rey Joás no tenía una convicción. Él claudicaba, él escuchaba la voz de otras personas y les escuchaba y les obedecía, ¿sí?
Él cuando vio que iban a apedrear a este Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, él hubiera dicho, ¿saben qué? No, esto está mal. Esto no tiene que ser así. Escuchémosle a él porque está hablando lo que Dios está queriéndonos dar a entender. Porque él era el rey, él tenía todo el mando en sus manos. Él no le podían decir qué es lo que se tenía que hacer. No, el rey Joás, su palabra era la ley allí. Entonces él, vamos a ver que tenía toda la autoridad en Israel. Pero aquí vemos que cuando murió el sacerdote Joiada, dice que él perdió la visión y realmente escuchó a toda la gente que no debió haber escuchado. Muchas veces tú estás escuchando a gente que no tienes que estar escuchando. ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Por qué no escuchas los consejos de Dios? Por eso aquí en nuestro tema le pusimos, escucha la voz de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Todos aquellos que te estamos hablando conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Por eso nosotros te damos citas aquí. ¿Por qué? Porque te estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Nosotros te hablamos conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Otros van a venir y te van a meter doctrinas, ¿sí? Doctrinas que no son de la palabra del Señor, ¿sí? Por eso para nosotros es importante darte citas para que tú vayas y las escudriñes en tu Biblia, porque eso está escrito aquí en la palabra del Señor. Alguien que venga y dé ideas y doctrinas que no estén en la palabra del Señor, nosotros tenemos que desecharlo, ¿sí? Porque no es palabra de Dios, ¿sí? Yo no te estoy dando palabra de hombre, yo te estoy dando palabra de Dios que está escrita aquí, ¿sí? Y este rey, fíjate, rey Joás, no hizo así, sino que él escuchó la voz de Satanás, podemos decirlo, que escuchó voz de Satanás y le hizo más caso a la voz de Satanás que a la voz de Jehová, ¿sí? Hoy en día mucha gente y muchos cristianos, permíteme decirte, que están escuchando la voz de Satanás y no están escuchando la voz del Señor. Pero lo que quiere el Señor hoy en esta tarde, que tú escuches palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a una reflexión hoy en esta tarde. Aquí está nuestra hermana Paz y vamos a escuchar la reflexión de esta tarde. Gloria al Señor. Bueno, acabamos de escuchar conforme a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios está trayendo a nuestra vida hoy? Que nosotros entremos en una reflexión en qué es lo que estamos cayendo en esta situación como cayó este rey Joás. Vemos que este rey Joás fue instruido, fue guiado, fue enseñado por el rey Joiada, ¿sí? Sacerdote Joiada, perdón, sí. Entonces vemos cómo este varón pues pudo haber aprendido, yo creo que aprendió tanto. Pero ¿en qué momento este rey Joás se olvidó? Dice la palabra del Señor que se olvidó de las misericordias, se olvidó de la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces él fue persuadido por voces, por consejos que no debió de haber a él tomado. Él lo tenía todo, tenía la guianza de este sacerdote Joiada. Entonces vemos cómo ahí lo tenía Dios santo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a veces el enemigo pueda trabajar tanto y pueda persuadirnos de quién hemos creído y de quién hemos oído, de quién estamos aprendiendo y sobre todo qué es lo que Dios ha hecho? Nuestro profeta, que es nuestro Señor Jesucristo, ha hecho tanto en nuestra vida, nos ha mostrado tanto en nuestra vida, su amor, su misericordia, porque fíjese que todos aquellos que predicamos la palabra, usted está escuchando de sus pastores, usted está escuchando de los que el Señor ha puesto ahí con conocimiento y entendimiento, predicadores, aquellos que vienen, los evangelistas, aquellos que vienen, nos hablan de la palabra del Señor. Ellos estamos siendo guiados por nuestro profeta, que es el Señor Jesucristo. Él es el mayor de los profetas, Él es el profeta de los profetas, ¿sí? Entonces, mire, mi amado hermano, en ocasiones
Hay a veces que somos bombardeados y nos dicen, ay, ¿qué tanto vas a tu templo? ¿Qué tanto haces allá con los cristianos? ¿Qué no sales tú de tu templo? Olvídalo, déjalo ya. Mira, vente, te invito a tal fiesta, te invito a tal reunión, te invito a tal salida, te invito a tal festejo, ¿verdad? Ya por hoy déjalo ya, no te va a pasar nada. Pero cuando nosotros, fíjese que hay algo bien importante, cuando en nosotros tenemos esa presencia de nuestro Dios, cuando al tener la presencia del Señor tenemos el temor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos esa plena convicción de quién es nuestro Dios, amado hermano, usted oyente. Sí, tenemos esa convicción y difícilmente nos salimos para hacer las cosas. Y en todo caso, si caemos, el Señor no nos deja tocar tierra, déjeme decirle, no nos deja tocar tierra. Y algo bien importante, ¿verdad? De que siempre Dios está atento a lo que nos está pasando, atento a lo que estamos viendo, allí inquietándonos de no hacer lo malo delante de Dios. Porque dice que aquí cuando el pueblo se apartó juntamente con este rey Joás, dice que se apartó, se olvidó de la consagración que había llevado este sacerdote Joiada. Sí, se olvidaron por completo de todas las grandezas que habían hecho en el templo, sí, de cómo Dios se había manifestado tan poderosamente. Se olvidaron y dice que se fueron tras sus dioses, tras sus ídolos. Cuando ya murió este sacerdote Joiada, cuando ya murió, fíjense nada más qué situación tan difícil y tan tremenda pasó aquí. Entonces dice que fue falto, fue grave delante de la presencia del Dios Todopoderoso, que dice que levantó en espíritu de su presencia del Señor a este Zacarías, hijo de este sacerdote Joiada. Lo usó el Señor y le dijo: ve, estórbale a mi pueblo y dile que está mal delante de mi presencia. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Aquí viene algo grave. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero como el pueblo y este rey Joás se habían olvidado de la misericordia, este Joás se olvidó de todo lo que le había enseñado este sacerdote Joiada, se olvidó y cayeron en una muerte espiritual. Y ustedes saben que cuando esta situación pasa, nos apartamos de Dios, viene una muerte espiritual, viene indiferencia, viene frialdad a nuestra vida. Ya no están esos sentimientos, ya no está ese temor delante de nuestro Dios. Ya nos da igual hacer las cosas que creyendo que estamos bien. Pero dice que cuando este Zacarías lo levantó el Señor, le dijo: ve y persuade a mi pueblo, dile que está mal. Pues ¿qué fue lo que hicieron? Nos dice que lo apedrearon y lo mataron, estando allí en el lugar más alto para estarles estorbando, diciéndole: están mal. Y dice que lo apedrearon al grado de matarlo. Entre el patio y el altar este acontecimiento pasó. Entonces vean nada más qué terribles situaciones, qué graves consecuencias acarreamos cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿verdad? Cuando decimos: mañana voy al templo, cuando que es hoy. No voy al tal, sí. Al fin que todos los días hay servicio aquí en Osana con el pastor Melquisedec. Al fin todos los días hay. Mañana voy. Llega el mañana y no voy. Llega el pasado, no voy. Se llega el día de oración, que es viernes, no, pues tampoco fui. Llega el domingo, bueno, voy a ir un ratito ya, pero ya estoy pensando en quererme salir. Fíjense nada más cómo se va enfriando poco a poco nuestro corazón, nuestra comunión con Dios, nuestra vida caminando con Dios se va enfriando. Nos vamos enfriando porque nos vamos apartando. Entonces ahí empieza a tener choques nuestros pensamientos con Dios. Empezamos a apartarnos, ya no leemos la Biblia. Yo no estoy diciendo que con 2, 3 faltas que usted tenga ya, pero va contando, va minando nuestra vida espiritual. Nos vamos apagando. Entonces empezamos a actuar pues locamente, como lo que pasó este pueblo aquí con el rey Joás, que este rey Joás permitió que fuera apedreado, que lo mataran a este Zacarías, hijo del rey, del sacerdote Joiada. Del sacerdote Joiada. Entonces fíjense nada más,
habiendo vivido toda esta situación con la enseñanza de este sacerdote para con este Joás y habiendo hecho lo que hizo. Santo Dios, tengamos cuidado y veamos, amado hermano, cuando nos sentimos así que algo nos está fallando, vámonos corriendo al Señor y busquemos de la presencia de Dios. Ahora fíjense nada más qué situación es esta, que cuando nosotros nos olvidamos y le damos la espalda a Dios, empezamos a caer en graves consecuencias, en graves errores. Me refiero en actos que no debemos de hacer, pero estamos cayendo allí para hacerlo. Y fíjense nada más que algo que se está asemejando hoy hasta nuestros días, para que ustedes veamos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios, caemos y tendemos a hacer cosas pecaminosas. Sí. Empezamos a vivir pecaminosamente. Hoy santo es el Señor. Dios es poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos levante, que el Señor nos tenga de su mano y no nos soltemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero llevarles a una cita para que vayamos entendiendo cómo es que esto hasta nuestros días el Señor hoy está demandando esta situación, el por qué nos apartamos o el por qué hasta nuestros días se sigue sacrificando nuestro Señor Jesús. ¿Por qué hasta con nuestros actos? Usted dice, es que yo no veo que el Señor Jesús ande predicando aquí en la tierra, pero su Espíritu Santo sí. Pero estamos cayendo en lo espiritual, sacrificando cada vez que faltamos al Señor con nuestro pecado, con nuestras faltas al Señor Jesús. Y quiero invitarlo que vámonos allí a uno de los evangelios en San Lucas, sí, al evangelio San Lucas capítulo 11 en su verso 50 y 51. Quiero que usted vaya en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mire lo que nos dice aquí en capítulo 11 del Evangelio según San Lucas 11 y versículos 50-51. Vea lo que dice aquí, dice así: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y sí, os digo que será demandada de esta generación. Vea nada más. Este Abel ustedes han escuchado la historia. Abel y Caín. En el Génesis, pero sí, fue Abel el que fue muerto. Lo mató su hermano Caín, ¿verdad? Allí aconteció sangre inocente que él se llenó de enojo, de ira, ¿verdad? Sí. De envidia, celos, ¿verdad? Por la ofrenda que ofreció mejor Abel que Caín, porque el de Abel subió el fuego tremendamente a la presencia del Señor con su ofrenda, su holocausto, allí con verdadero de corazón, de un corazón verdadero delante del Señor. Y como Caín, ¿no? Pues dice que pues ahí le fue mal en su holocausto de Caín, porque ofreció lo más que se le dio la gana, lo que no era agradable delante de Dios, ¿sí? Y entonces cuando en nosotros hay una situación así, y dice el Señor, por eso aquí nos está diciendo que dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Ustedes han escuchado de cómo los profetas de anteriormente fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron muertos, fueron sacrificados, fueron torturados, de alguna manera padecieron ellos. Bueno, hoy hasta nuestros días se sigue viendo eso, sí. En algunos lugares todavía se sigue mirando eso, pero Dios va a demandar porque se está derramando sangre inocente, ¿sí? Entonces, desde entonces se viene esta demanda. Por eso dice también aquí en el 51, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que es lo que estamos escuchando de hace unos momentos, de cómo Zacarías lo apedrearon, lo mataron injustamente. Injustamente, sí. Nada más porque les vino a estorbar que estaban haciendo mal. Lo delante del Señor. Sí. Delante del Señor lo estaban haciendo. Y dice que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Mire, amada audiencia. El Señor hasta nuestros días de hoy está demandando esa sangre inocente.
está demandando no solamente esa, está demandando la sangre de sangres, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Está siendo demandada el por qué, está siendo pisoteada por el pecado, está siendo pisoteada por toda la maldad de este mundo. Que la humanidad le da igual hoy en día volvernos al pecado y regresar a Cristo y como si nada. Estar haciendo cosas que a Dios no le desagradan, y cuando vienen y nos estorban, nos volvemos. ¿Por qué? Porque ya no hay nada en nuestro corazón, ya no hay ese amor, ya no hay ese temor delante del Señor. Entonces nos hemos enfriado y nos da igual comportarnos y hacer y actuar, y estamos sacrificando, estamos pisoteando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando igual escuchar la voz del profeta anunciando su palabra cada día a través de los pastores, a través de su amada iglesia. Le da igual a la gente, le da igual a aquel hermano, aquella hermana que se ha alejado del Señor, le da igual. ¿Por qué? Porque su corazón se ha enfriado, y le da igual vivir como vive, pecado tras pecado, viviendo en esa actitud pecaminosa que ya no ve si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque cegado está su corazón, cegado están sus ojos, cerrados están sus oídos para no entender el estorbo que está viniendo el Señor a redarguir en nuestro corazón. Este rey Joás en ocasiones, fue persuadido, fue bombardeado por consejos, por ideas, por hechos, antes que haberse dejado guiar por lo que Dios había hecho en su vida y por la gran enseñanza y el gran caminar que había caminado con el sacerdote Joiada. Entonces, ¿cuántas veces en nosotros ha pasado esto? Que hemos caminado ya tiempo tras tiempo en el camino del Señor y venimos a apartarnos del Señor. Venimos a apartarnos del Señor. ¿Y cómo va nuestra vida? ¿Cómo nos encuentra? ¿Cómo se encuentra usted hoy hasta nuestros días? Si usted se siente caído, levántese. Si usted se siente que ha caído, ha dejado la palabra del Señor, ha dejado el camino del Señor, ha dejado al Señor, yo le digo, levántese. Levántese en el nombre de Jesucristo, porque el Señor no quiere que usted que vaya a tocar fondo, sino levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, no es en una palabra, así le digo, no se aleje de Dios. Si usted ha caído, no se aleje de Dios, aléjese del pecado. Alejémonos del pecado, porque eso es lo que está matando nuestra vida, es lo que está matando lo que Dios ha dado en nuestra vida, como lo que pasó en este rey Joás y lo que pasó en el pueblo. Vino toda un bombardeo de situaciones, de idolatría, de costumbres y de consejos y de tantas cosas que vinieron en torno de él como un bombardeo a sus vidas, y le dieron la espalda al Señor y trajeron grave consecuencia, por la cual cayeron en esa situación. Entonces, en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque si nosotros seguimos en una actitud de dándole la espalda al Señor, vamos a cometer graves hechos que nos podemos arrepentir, que podemos acarrear grave consecuencia, y vamos a estar ahí todos ahí lamentándonos. Una actitud de lamentación. Y Dios no quiere eso para nosotros. Como esta situación se suscitó así, al grado de haber llegado a matar a ese profeta que es Zacarías. Lo mataron. ¿Cómo creen ustedes que se habría sentido este pueblo y este rey Joás? ¿Cómo creen que ustedes se habrán sentido esto? Si es que posteriormente, ¿verdad?, lo reflexionaron. Pero fue demasiado tarde, porque llegaron los asirios y los tomaron e hicieron ellos de lo que quisieron con el pueblo de Israel, porque el Señor los entregó en sus manos de los enemigos al pueblo de Israel. Ay, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Que nosotros no estemos provocando a que nuestro Dios nos entregue en manos de nuestros enemigos. Que no estemos provocando a ira a nuestro Dios. Oh, santo es el Señor. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque ¿quiénes nos sentimos perfectos? ¿Quiénes somos perfectos? Nadie. Continuamente somos bombardeados por actos pecaminosos del mismo enemigo.
Somos bombardeados y en ocasiones no podemos vencerlas. No podemos vencerlos. Pero nosotros corremos como decía el apóstol Pablo, corremos, no que hayamos alcanzado ya, no, sino que seguimos corriendo, porque no sea que seamos reprobados. Y cada uno de nosotros estamos en una línea que tenemos que estar luchando constantemente. Nos están llegando bombardeos de muchos hombres que no traen sana doctrina. Hay unos que nos dicen hoy en la actualidad, es que no existe el infierno, no existe. Y sabes una cosa, eso no te lo está diciendo más que Satanás. Satanás te está diciendo, no existe el infierno. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú vayas a ese lugar. Y si tú estás convencido de que no existe, tú te vas a confiar. Pero sabes una cosa, el infierno existe y es real eso, ¿sí? Pero no quiere Satanás que en medio de la fiesta le quite la máscara, porque Satanás tiene una máscara en la cual él no quiere que tú lo desenmascares antes de tiempo. Pero en el nombre de Cristo Jesús estamos desenmascarando a Satanás y te estamos diciendo a ti, amigo que nos estás escuchando, que sí existe todo esto del infierno y todo ese lugar donde va a ir a dar la gente que no acepte a Cristo Jesús, es cierto, sí, pero a él no quiere que nosotros creamos en eso, sí. No, es que el infierno está aquí, es que nosotros vamos a sufrir aquí. No es cierto. Esto, lo que estamos nosotros viviendo en esta tierra, no se compara, en nada se compara con lo que es el lugar de tormento, el infierno. Pero solamente irán a ese lugar aquellos que no acepten a Cristo Jesús. Si tú lo has aceptado, despreocúpate, porque tú ya tienes a Jesús en tu corazón. Pero si tú no le has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, estás en graves problemas, porque el Señor te está esperando todavía. Él quiere que tú le aceptes en tu corazón. Fíjense, este rey Joás fue persuadido por ideas, por consejos después de todo lo que había caminado en un aprendizaje, en una vivencia con este sacerdote Joiada. Entonces, fíjense, en ocasiones pasa en nosotros. Ahora, vamos a referirnos un poquito a nosotros como padres. Fíjense que hay a veces en nosotros como padres, tantas veces nos hemos ido o tratamos de que nuestros hijos tengan un ejemplo en nosotros como padres, un ejemplo a llevar, a que tanto tiempo ellos conozcan y vean qué es caminar con Cristo y qué consecuencias trae si nosotros nos olvidamos del Señor, ¿sí? Y no dejarlos que ellos por sí mismos tomen decisiones. Nosotros como padres debemos dejarnos guiar por Dios, por todo lo que el Señor se ha venido manifestando en nuestras vidas, y nosotros poder tener una convicción de quién es nuestro Dios para llevar una vida ejemplar hacia nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a todos aquellos que toman ejemplo de nuestra vida, cómo la llevamos, ¿verdad? Cómo la llevamos. Entonces, toman ejemplo de nuestras vidas. Dios santo, que Dios tenga misericordia y que no nos vaya a demandar algo grave de lo que estemos viviendo en nuestra vida el Señor, porque entonces, ¿qué estamos dejando? Entonces, cuando nosotros estamos dando ese testimonio delante de nuestro Dios para con los que nos siguen, para con los que escuchan, para con nuestros hijos, pues ellos puedan tomar propiamente buenas decisiones. Buenas decisiones para no llegar al caso de este rey Joás, que fue bombardeado y fue manipulado. No tenía decisiones personales, no tenía carácter para tomar sus. ¿Saben qué? Yo, el sacerdote Joiada me enseñó esto y yo seguiré esto. De temer y servir a Jehová de los ejércitos, y me voy con él. ¿Por qué tenía que hacerle caso a esos príncipes y a toda esa gente que no era usada por Dios, sino era usada por el demonio, más que todo? Y perdón. Y ya hay a veces que se nos va de nuestras manos todo lo que Dios nos ha dado y se nos desliza de nuestras manos. ¿Por qué? Por no haber consultado
a nuestro Dios qué debíamos de hacer, qué tenemos que hacer. Pero más que eso es muy importante, pero más que todo es llevar una vida consagrada con nuestro Dios, continuamente consultando con su palabra, continuamente asistiendo a la casa del Señor, continuamente escuchando la voz del profeta de nuestro Señor Jesucristo, el profeta de profetas, y para con quienes ha puesto en lugar que el Señor ha escogido para poner en él su nombre. ¿En dónde es ese lugar? Pues en los lugares que el Señor ha levantado templo para que se honre y se glorifique su santo nombre. Allí, cuando asistimos, aprendemos mucho. ¿Por parte de quién? Por parte del Señor Jesucristo, guiando a sus pastores, guiando a sus pastores en una vida consagrada delante de Dios, para que aprendamos nosotros los oyentes, para que aprendamos todo aquel que está dispuesto a ir, oír y aprender de ese Señor Jesús, de ese Señor Jesucristo que se predica hoy hasta nuestros días. Hoy hasta nuestros días está viendo una oportunidad muy hermosa de parte del Señor. Nos está dando vida, nos está dando salud, nos está trayendo su palabra para aprender, oír y tomarla para vivencia en una vida recta delante de nuestro Dios, y no estar cayendo en constantes errores, en constantes consecuencias de los actos pecaminosos de nuestra vida que se suscitan ahí, creyendo que estamos haciendo bien, pero en realidad el enemigo nos tiene enceguecidos, nos tiene ensordecidos, nos tiene ahí todos mudos, atados, esclavizados, encadenados, para no tener el valor, la autoridad de decir no, para tener la autoridad de decir basta ya en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en el Señor estamos, tomemos el consejo de nuestro Dios, tomemos lo que Dios tiene para nosotros, y que no se nos deslice de nuestras manos, sino tenerlo, no como este rey Joás. Perdió toda la autoridad. Él perdió toda la autoridad como rey. Fue un títere en manos de todos sus súbditos, de todos aquellos que venían y le decían cosas. Él las escuchó más que escuchar la voz del Señor. Así pasó en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús también predicaba. Todos los escribas y sacerdotes, ellos vemos que ocurrió lo mismo. Ellos levantaban falsos en contra de Jesús, hasta que llegó un momento en que lo crucificaron. ¿Sí? Pero ya no vamos a ver que fueron los sacerdotes, sino que fuimos todos, cada uno de nosotros, porque nuestros pecados llevaron al Señor Jesús a la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo que ocurrió lo mismo que ocurrió con ¿cómo se llama? Sacerdote Zacarías. Ocurrió lo mismo, porque nosotros llevamos a la cruz del Calvario a Jesús. A Jesús lo llevamos, y Él fue a pagar, ¿sí? Fue a pagar todos nuestros pecados en esa cruz. Pero gracias le damos al Señor de que ahora lo hemos reconocido, y ahora sabemos que hicimos mal. Y cuando nosotros pedimos perdón delante del Señor, el Señor nos perdona. Fíjense cuál es el amor de Dios, que todavía, aunque nosotros le pagamos mal, Él nos está pagando con un bien. Es para mí algo extraordinario, es algo bonito, de que como Dios no guarda rencor, sino que Dios dice que guarda un grande amor para con nosotros, en que siendo pecadores, dice que Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Pero ahora vamos a ver que nosotros, como padres de familia, también somos sacerdotes. ¿Y qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? Nosotros tenemos una grande responsabilidad como padres de familia, ¿sí? Tú, hermano, amigo que nos estás escuchando, tienes una grande responsabilidad, porque tienes que dar ejemplo a tus hijos, a aquellos que vienen detrás de ti. Y si tú das un buen ejemplo, ellos lo van a seguir. Y si tú das un mal ejemplo, ellos también lo van a seguir, ¿sí? Pero hay una cosa, que el Señor un día demandará el ejemplo que nosotros le hayamos dado. Amén. Y sí podemos decir, porque lo dice aquí, igual les vuelvo a repetir aquí en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 11, acuérdense, en el versículo 50 dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. El sacrificio que derramó el Señor Jesucristo en aquel día será demandado de nosotros. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos con ese sacrificio de la grande dádiva de amor y misericordia
perdón y salvación, para una vida eterna que el Señor nos trajo, nos ofreció a través de ese sacrificio. El Señor dice que se demandará desde la fundación del mundo hasta el final. Se va a demandar, se está demandando esta sangre derramada de aquellos inocentes de los profetas y de aquel primeramente del profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo. Nos va a demandar y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te mostré? ¿Qué hiciste? Te apartaste, hiciste todo lo malo que pudiste haber hecho cuando que di mi sangre por ti, porque te amé y porque te amaba y porque te amé por siempre, pero no lo quisiste entender. Entonces, ¿qué consecuencia grave va a venir a nuestra vida si nosotros no oímos esta voz de profeta, de profetas que está viniendo hoy hasta nuestros días? El Señor nos está diciendo: apártate de todo lo malo, apártate, escucha la voz que se clama hoy en día a través de mi pueblo, a través de mis siervos. Mi voz se está haciendo oír para salvarte, para perdonarte, para redimirte, para ofrecerte una vida eterna en mi reino. Pero el enemigo trabaja lo suyo para trabajar y querer arrastrar a los que más pueden. Ay de nosotros si nosotros le estamos haciendo oído a que haga de nosotros lo que Él quiere. Si le estamos haciendo oído lo que Él quiere que nosotros hagamos para que nos arrastre el enemigo, pues déjeme decirle que vamos a tener un final terrible, lleno de sufrimiento. Pero si nosotros escuchamos la voz de nuestro profeta de profeta, que es nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndonos un lugar tremendamente, poderosamente en su reino de salvación y de vida eterna, vamos a vivir, pero de lo mejor que podamos esperar. Amado hermano, usted oyente, luchemos por esa promesa. Luchemos por esa salvación, luchemos por ese perdón, luchemos por esa vida eterna, esa grande dádiva que Dios desde muchísimo tiempo atrás nos viene diciendo: arrepiéntete, 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 apártate del pecado, deja el pecado, arrepiéntete, porque dice el Señor: yo vengo pronto, dice el Señor, en breve vengo pronto. Ustedes podrán ver tanta tecnología que hay hoy en día. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero más es la voz del Espíritu de Dios a través de su palabra, en todo lo que se predica, en la palabra del Señor, pero también en la tecnología. Se está habiendo hoy en día un gran bombardeo tremendo a través del Facebook. Se está allá lanzando, y que Cristo viene, y que Jesucristo viene en breve, y que prepárate, iglesia, arrepiéntete, iglesia, estate alerta, iglesia, vela, y hermano, ponte a cuentas con el Señor. Está habiendo mucho bombardeo de esto. ¿Para qué? Para que nos esté taladrando en la mente y en el corazón que esto es verdad, que el Señor viene pronto. Y si no nos estamos preparando, ¿qué consecuencia grave vamos a tener que pasar? Dios santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea nuestro espíritu sensible ante la voz de nuestro Señor. Sea nuestro espíritu sensible ante su palabra, ante el quebrantamiento, ante el movimiento de su Espíritu Santo en nuestra vida. Santo es el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es grande, Dios es poderoso. Escuchemos la voz de nuestro profeta de profetas. Cada palabra tomémosla y abracémonos de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Que está difícil la situación hoy en día, sí. Que hay mucho problema, hay mucha situación complicada y tantas tentaciones, sí, sí lo hay. Pero con el poder de nuestro Señor Jesucristo y con su grande amor, voltemos a Él y venzamos todo eso. Dice, hay esta frase: quédensela, pero bien grabada. Si sientes o si te has dado cuenta y si sabes que has caído, no te alejes de Dios, aléjate del pecado. No nos alejemos de Dios, alejémonos del pecado. Agarrémonos más de Dios, agarrémonos más y más de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto nos hará fuertes, esto nos pondrá firmes delante de nuestro Dios, y nuestro Dios estará pronto ahí para tomarnos de la mano, para auxiliarnos.
y levantarnos en aquellos momentos, en aquellos días cuando orábamos, en aquellos días como cuando leíamos la palabra, en aquellos días como cuando nos inquietaba y queríamos estar ya en la casa del Señor. Levántate en el nombre de Jesús, así como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del poder de Dios que está en ti, avívalo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levantémonos en el nombre de Cristo Jesús, porque esto es lo que está esperando nuestro Dios, que nos levantemos a la voz de su palabra, a la voz de su espíritu, a la voz de su presencia, donde se escucha, donde se oye predicar su palabra del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Hoy en nuestros días, fíjate, mi amado amigo, hermano, que nos estás escuchando, es muy importante todo esto lo que te estamos hablando. El tiempo se está acercando, el tiempo se está acortando ya. No sé, el Señor ya viene pronto y tenemos que estar preparados. Hay mucho bombardeo hoy en día. Tienes que escuchar tú la voz de Dios. ¿Y cómo la vas a escuchar? Si tú te alejas de Dios, tú no vas a poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero si nosotros estamos en constante oración, fíjate, es muy importante estar en oración con el Señor, el estar ayunando, amén, el estar asistiendo a su casa, el estar escuchando las prédicas que se dan en la iglesia y estar escudriñando más que todo la palabra del Señor. Por eso nosotros te decimos, apunta las citas, porque yo quisiera que tú las leyeras en tu casa, que todo lo que nosotros te estamos diciendo no es palabra de nosotros, sino es palabra de Dios. Para nosotros es grande responsabilidad darte bien la palabra de Dios, porque nosotros también recibiremos condenación si nosotros te estamos dando la palabra de Dios mal. Hay de aquellos que están dando falsa doctrina, hay de aquellos que vienen y predican cosas que no son de Dios. Ellos iban a tener problemas. Yo no quisiera tener esos problemas. Por eso yo quiero apegarme a la palabra del Señor, y por eso te decimos, busca la cita, porque aquí está, ¿sí? Y si tú ves que está esa cita, obedécele al Señor, escúchala al Señor. Amén. Cuando tú veas que esa cita no aparece en la palabra del Señor, no escuches y no pongas atención. Lo que nosotros te estamos dando hoy en esta tarde es para que tú medites, es para que tú vayas y escudriñes tu Biblia. Y si tú no estás asistiendo a la iglesia, mira, es grave problema de que no asistas, porque te vas a ir muriendo poco a poco, ¿sí? Así como rey Joás, él, cuando estaba el profeta Joiada, él escuchaba y estaba bien delante de Dios, pero nada más murió. ¿Y qué fue lo que pasó? Se alejó de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que estar, ¿sí?, confiando en el Señor, ¿sí? Tenemos que confiar todos los momentos en el Señor. Tú debes de confiar en el Señor. Hoy en esta tarde nosotros queremos hacer una oración y queremos pedirle al Señor para que el Señor te dé palabra, ¿sí? Hoy en esta tarde estamos aquí dándote palabra del Señor, pero van a venir predicadores. Tantas cosas que nosotros ahorita se están haciendo. Muchos pastores ahorita hacen hasta lo imposible por traer predicadores, por traer hermanos que traigan testimonios. ¿Por qué? Porque son verídicos. Son testimonios que nos sirven para la edificación de nosotros. Hoy en día la gente se está muriendo espiritualmente. No dejes tú morirte. No dejes que tu alma y tu ser se mueran. Dales de comer, y solamente yendo a escuchar la palabra del Señor, tú comerás y te mantendrás vivo, ¿sí? No dejes que ese fuego se vaya apagando. No, que no se te haga fácil para ti decir, no, bueno, hoy no voy, mañana voy, y viene el otro siguiente el día, y se va haciendo una cosa una cosa que pues ya se te hace igual, no ir, ¿sí? Y va a llegar un momento en el cual tú ya no vas a ir a la casa de Dios y te vas a morir espiritualmente. Pero el Señor lo que quiere, que tú sigas avivando ese fuego, que sigas leyendo la palabra del Señor, porque solamente de esta manera vas a mantener la presencia viva en ti. No dejes que Satanás te robe tu paz, porque el Señor nos ha dado una paz. Y si tú dejas que Satanás te la robe, estás perdido. En esta hora
queremos hacer una oración por ti y para que el Señor esté siempre a tu lado. Invítalo. Padre Celestial, hoy en esta tarde, Señor, aquí estamos. Estamos pidiéndote, Señor Jesús, que nos perdones. Porque en realidad, Señor, nosotros en ocasiones hacemos lo malo porque estamos revestidos de esta carne. Pero sabemos, Señor, que cuando nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo, Señor, tú nos perdonas. Tú te olvidas de lo que hicimos en un pasado, pero nosotros decimos, ya no lo quiero hacer. Yo este pecado que hice, perdóname, Señor, me siento avergonzado de haberlo hecho y yo ya no lo quiero hacer. Entonces cuando el Señor ve tu corazón que es sincero, el Señor toma esto y te perdona. Pero hay algo muy importante, de que hoy en este día el Señor quiere que tú le recibas en tu corazón más que todo. Si tú no le has recibido en tu corazón, hoy puedes recibirlo. Si quieres hacer esta oración conmigo, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, aquí estoy. Yo sé que he hecho lo malo delante de tu presencia y hoy quiero que tú me perdones. Yo sé que soy un pecador, que yo no merezco ningún perdón, pero tú, en tu gracia y en tu perdón, Señor, tú me perdonas. Y yo sé que tú me vas a perdonar hoy en este día. Y te quiero recibir hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te recibo en mi corazón y no quiero que te vayas, sino que siempre vivas dentro de mí. Si tú hiciste esta oración, te puedo asegurar en esta hora, si lo hiciste de todo tu corazón, te puedo asegurar que eres hijo de Dios ya. Y el Señor ya perdonó todos tus pecados porque le has recibido en tu corazón como único y suficiente Salvador. Hoy en esta tarde, gracias le damos al Señor porque estamos aquí. Y escucha la palabra del Señor. No escuches la palabra de otros. Muchos vendrán con falsas doctrinas y te dirán muchas cosas, pero escucha la palabra del Señor. Nosotros estamos esperándole al Señor en las nubes y estamos esperando de que Él venga por nosotros. Y cuando Él toque la trompeta, nosotros oiremos esa trompeta si estamos confiando en el Señor, si hemos escuchado la voz del Señor, oiremos esa trompeta e iremos al encuentro con el Señor. Y eso es lo que nosotros hoy en esta tarde te decimos, que recibas a Jesús en tu corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y participación de su Santo Espíritu sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga en esta hora y yo sé que el Señor estará con nosotros. ¿Sí, mi esposa? Sí, gloria al Señor. Bueno, ustedes han escuchado este tema, gloria al Señor, aquí se los dejamos, que sea de gran bendición a tu vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, recordamos los datos, recuerden, aquí todos los miércoles en vivo estamos, gloria al Señor, aquí en su programa Voz del que clama en el desierto, con sus pastores Felipe Martínez. Amén. Y su sierva amada Paz Rojo. Amén. Y bueno, estamos todos los martes allí en Alfayucan Hidalgo, Camino Busto, Tercera Manzana, y estamos trabajándole al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. También mandamos saludos a la familia Rojo Ángeles, que Dios les bendiga. Amén. Muchísimo. Benjamín, Alejandro, Moisés, Concepción, Adrián, Consuelo, Adrián, Isabel. A todos ellos les mandamos muchos saludos porque ellos están teniendo una lucha tremenda, pero en el nombre de Cristo Jesús, esta familia sale por completo. Amén, para Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Benji, esfuérzate mucho en el nombre de Cristo Jesús. Adelante. Entonces, así estamos mandando saludos hasta la Ciudad de México y en todos los que nos están escuchando en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Recuerden, esta es su estación de su radio de Osana Estéreo 102.3 FM, una señal que viene del cielo. Bueno, pues en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que Dios les bendiga, que Dios les protege, que Dios les guarde y podemos decirle que hasta la próxima. Amén. Hoy es miércoles y la gran familia de Iglesia Osana y sus pastores Melquisedec Hidalgo y Rosa Idalia de Hidalgo les invitan a su culto general a partir de las 7 de la noche. Ven con toda tu familia y trae un invitado. No faltes, te esperamos. Hoy miércoles.